Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Una de las preguntas muy recurrentes que tengo cada vez que pido que me propongan algún tema es que si Perú y Bolivia volvieran a ser un solo país. Sí, cada vez que hago un en vivo o simplemente digo qué me proponen, este tema es muy recurrente, muy recurrente. Entonces hice este video como para terminar ya, con una vez por todas, y definir si estos países serán o tienen alguna oportunidad de formar un solo estado. En primer lugar, pues como siempre te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Tú quisieras? Tú como alguien de otro país, o sea, que no seas peruano ni boliviano, ¿cómo lo ves? ¿Te gustaría ver esta gran nación? Bien, para responder a estas preguntas, pues tenemos que comenzar desde el comienzo. ¿Qué es? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay esa ideología? Bien, en prácticamente se da desde 1800 y tantos. Esto fue pues territorio español. Todo este era territorio español, tanto Bolivia como prácticamente todo, ¿no? Todo excepto Brasil. Pero especialmente estos territorios de Perú y Bolivia eran particular porque tenían muchas similitudes entre sí. Es más, al Bolivia se le conocía como el Alto Perú, incluso. Mira, hay dos tipos de unonismos. Esto quiere decir la corriente que quiere que estos dos países sean uno solo. Hay dos tipos. Uno que quieren que se fusionen y ya, formen un solo país. El otro, pues quieren que estén juntos, tengan una relación más estrecha, pero que no se lleguen necesariamente a formar, a fusionarse. Uno de los principales comienzos, o alguien que tenía ya esa idea establecida y lo consiguió, fue cuando se dio la Confederación Perú-Boliviana. De eso voy a hablar más adelante, pero primero voy a hablar de Andrés Santa Cruz, rápido nomás. Este fue un militar que nació pues en La Paz, en el virreinato del Río de la Plata, o de las Provincias Unidas. Ahí nació en La Paz, en lo que hoy ya es Bolivia. Su padre fue pues un peruano del virreinato del Perú y su madre pues una boliviana de lo que fue pues virreinato del Perú. Recordemos que todavía no había países. Entonces estos dos, él tenía eso ya en la sangre. Sin embargo, algún dato curioso, que él perteneció y peleaba en contra de los que estaban a favor de la independencia. Es decir, que él era un soldado de la realeza. Estaba en contra de estos insurgentes. Y un día lo atrapa en una guerra de estas, en un combate, y se convence que debe estar del otro lado. Y es ahí donde comienza todo el sueño, de querer unir a estos dos países ya independientes en uno solo. Mm, Afortunadamente, pues llegó a ser presidente del Perú, ¿no? Después viajó hacia Bolivia y también llegó a ser presidente de Bolivia. Y desde ahí convenció a quien estaba a cargo del Perú, pues Perú estaba en una anarquía total, estaba en guerra civil, y con esa persona que fue Orbegoso, si no me equivoco, o Gamarra, uno de los dos, formaron una confederación, conformaron la Confederación Perú-Boliviana. Sí, al fin el sueño de Santa Cruz y de otras personas también se hicieron realidad. Este fue un estado, pues, que no duró tanto, porque tuvo grandes enemigos. El principal pues fue Chile. Pensó que iba a nacer un país grande que lo iba a opacar en la zona. Y también algunos peruanos del Perú del norte. En fin, Perú se había dividido en dos Perúes. Perú del norte y Perú del sur, o más llamado como Nor Perú y Sur Perú. En definitiva, ese es otro cuento. Él fue uno de los causantes, uno de los que tenía más ansias y que logró finalmente. Después vamos a ver por qué algunos peruanos quieren que Bolivia se integre a su territorio. Primero porque lo ven como una recuperación del territorio perdido. Recordemos que el virreinato del Perú era hasta ese límite, hasta traspasando las fronteras de la actual Bolivia. Por eso más que nada, los peruanos vemos, y los pocos peruanos, porque cada vez son menos, al parecer esta tendencia de querer unir a estos dos países se va apagando conforme pasan los años, porque realmente tenemos otros asuntos y otros asuntos pendientes de verdad en solucionar. Por ese lado, Perú lo ve como una recuperación del territorio.
por el lado de Bolivia, pues algunos también opinan lo mismo, no exactamente lo mismo, ¿no? Sino que opinan que pueden tener pues más territorio y pueden tener mar. Pero los que principalmente opinan son los grupos de las etnias, más que nada, los que hay una conformación pues en ambos países, quieren ser uno solo. Algunos son de la serranía, pues, y pertenecen a cierto grupo étnico y quieren que ya de una vez sus países estén juntos, no separados. En fin, ¿qué pasaría si estos dos países llegasen a formar nuevamente una confederación o un país, etcétera? ¿Qué pasaría? Pues simplemente que habría países, no países como ya sucedió que Chile y Argentina estaban detrás para disolver esta unión, la confederación, sino que ahora sería personas, tanto bolivianos como peruanos, que quisieran que no se ve, harían todo lo posible para desunirlo. Vemos que estos países ya están consolidados, su nacionalismo, su patriotismo, sus fiestas, costumbres, muy diferentes a los peruanos. Son muy semejantes y a la vez diferentes. Es algo contradictorio, pero es así. Hay gente que tendrían que acomodarse para hacer una sola nación nuevamente. No se ve en qué factores o cómo se daría esto realmente. Por ejemplo, puede ser que ambos presidentes estén de acuerdo, pero para que estén de acuerdo tienen que ir más allá. Tiene que ser, por ejemplo, en los congresos que estén de acuerdo. Y como es un asunto de soberanía, pues tendrían que irse a una consulta popular, a un referéndum simultáneo, tanto de estos dos países, para ver si la población finalmente llegan a concretar la idea. Pero realmente es algo que no va, están muy lejanos. Las últimas encuestas dicen que no les interesa la idea, no les gusta unirse, que se juntan uno del otro, y parece que es mejor así. En fin, entonces vemos que no prosperaría, así de simple. La gente no quiere. Si se llegase a formar, la gente misma pues lo separaría con grupos insurgentes, posiblemente resurjan guerrilleros en ambos territorios y finalmente se disuelve. Una curiosidad es que en la Guerra del Pacífico, sí, después de la Confederación, otra vez iban a unirse, y no en una confederación, sino en una federación que se llamaría pues los Estados Unidos Perú-Bolivianos. E incluso para ambos, incluso varios departamentos colindantes, como La Paz y Puno, iban a ser un solo departamento. Es decir, que lo iban a fusionar, pero sí, concretamente ya, en un país normal como lo conocemos, en un estado federal. Solamente quedó en papel, un proyecto en papel que se iba a dar, pero no se dio. Después ha habido de presidentes algunos comentarios como deseando la formación otra vez de estos estados que se convierten en uno solo. Por ejemplo, vemos en el 2011 el presidente Ollanta Humala del Perú dijo: yo deseo que esta línea limítrofe desaparezca. Después vemos en el 2015 ya con Evo Morales que dice: hay que retomar los lazos amistad de la Confederación Perú-Boliviana. Algo así dijo. Esto quiere decir pues que desea, tiene las ganas de hacerlo. Bien, pero ¿cuál es la unión que sí vale la pena? ¿Cuál es la relación que deben tener dos países hermanos? Dos países que conformaron un solo territorio, que estuvieron un solo territorio, que formaron una sola nación y tuvieron deseo de serlo. Es tener una relación estrecha, es tener más convenios, tener más tratados entre sí, tener más colaboraciones entre sí. Por ejemplo, últimamente en el año 2016 o por ahí, pues decidieron salvar el lago Titicaca, por ejemplo, y para eso los dueños son Perú y Bolivia, los gobiernos, y se firmaron entre otras cosas más. Por ejemplo, se puede eliminar desde mi punto de vista que los bolivianos puedan pasar al Perú sin necesidad de un permiso, porque yo cuando fui a Bolivia, pues hace 5 años, me dieron solamente 30 días para estar ahí, y lo mismo sucedía pues para acá. Los bolivianos que ven acá, les daban el triple, 90 días. Eso para mí debe desaparecer. No tiene caso que alguien
eh, tenga que pedir permiso de una tierra casi que sea en su casa, ¿no? Casi es su casa. Son países hermanos. Lo que sí debería trabajarse, sí, lo que sí se debería trabajar más es en el concepto de mantener y maximizar las relaciones. Y estos países amigos, países hermanos, hay ya en el mundo. Por ejemplo, en Costa Rica y Panamá tienen una relación muy estrecha, muy estrecha. Cada rato se felicitan, se hacen ceremonias entre ellos. Después tenemos a El Salvador con Guatemala, con los cielos abiertos. Últimos hicieron un pacto para que las naves no pidan permisos, bajen, suben del territorio donde estén. Otro ejemplo de países hermanos vemos entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Es un excelente. Y un ejemplo más fuerte se podríamos decir que China con Corea del Norte. Sí, estos tienen un lazos históricos de uniones de amistad muy largos y por bastantes años. Creo que ahí sí estoy de acuerdo y que muchos estaríamos de acuerdo y que tantos peruanos como bolivianos indiscutiblemente estarían a favor de una unión de este modo. Terminar el video, pues vemos que el problema de Bolivia es tener mar. Perú se dio al mar, se dio pues sin soberanía, dio una parte de 5 kilómetros de costa en Perú, en tierras peruanas. Nada más pues, gente. Esta ideología debe quedar ahí. Y nada más pues, chicos. Un abrazo para todos. Gracias por ver este video. Espero tus comentarios como siempre. Y el tema que me sugieres, si has llegado hasta acá, pues dime el tema que yo lo puedo hacer. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.